Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria sea al Señor. Si es para Cristo, Dios es lo más fuerte, hermanos, porque la gloria sea para Él. Bueno, no vamos a perder tiempo en presentarme, ¿verdad? Ya me presentaron, solamente voy a hacer una rectificación. Yo vengo del Templo Bíblico Bautista Dios con nosotros. Así se llama nuestra iglesia, pues que está ubicada aquí, contiguo a lo que es Miramundo. Por ahí estamos. Ya el pastor, pues, de ustedes ya ha estado con nosotros y ya también es mi pastor ya, ¿verdad? Porque también nos ha llegado a predicar por ahí. Así es que, hermanos, bueno, vamos a iniciar ya, vámonos a la Biblia, porque a eso me han mandado a esta hora. Búsquenme en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Ya le voy a decir por qué vamos a hablar en esta hora de este tema. Siento que... ¿Lo tiene más? Leámoslo pues, solamente el versículo 2. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias. Primeramente, Padre, por permitirnos estar aquí en tu casa. Ahora, Señor, permítenos aprender de tu palabra. Señor, que no sea el hombre hablando, sino, Padre, tu presencia misma, tu voz, tu palabra, Señor, que sea la que sea expuesta en esta hora. Padre, bendice a este pueblo que se ha hecho presente, los que vienen en camino, apura sus pasos, pero que esta tarde, Señor, nadie se vaya a ir con las manos vacías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Ok, ¿de qué vamos a hablar? Me dijo el pastor que este día es de estudio bíblico. Y también me dijo que tenía libertad de predicar de cualquier tema, tema que lo que Dios ponga en su corazón. Pero como es día de estudio, entonces vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. ¿Sabe que el pasaje que acabamos de leer me llama mucho la atención? Porque me dejaba así, ¿verdad? Entre qué querrá decir el Señor cuando dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso, hermano, a mí me indica algo, que la santificación no se da de un solo, ¿verdad? No se da ni solo en el pasado, ni en el presente, sino que esas palabras, hermanos, tienen un trasfondo muy especial. ¿Por qué? Porque me está hablando de un proceso. Cuando dice a los santificados, me está hablando que ya fuimos santificados. Pero después dice para ser santos. O sea que hay que llegar a un punto, ¿verdad? A ser santos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, hermanos, de un proceso. El proceso de santificación. Y todo tiene que ver con Cristo. ¿Cómo se llama el título, hermanos? Santificados en Cristo Jesús. Ese es el título de este tema, de esta enseñanza. Así es que vamos a entrar desde ya, hermanos. ¿Por qué decimos de que viene desde atrás? ¿Por qué? Sabe, hermano, de que nosotros fuimos santificados antes del hombre, antes de que fueran los animales, antes de que fuera la creación de las plantas, antes de que fuera la creación de la tierra. Desde antes, hermano, usted y yo fuimos santificados. Pero ¿a quiénes está hablando el Señor? Aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Qué pasó allá en aquel tiempo? ¿Qué pasó allá en el principio? Bueno, para ello quiero que busquemos un texto para ir tomando rumbo ya y comencemos con el primer punto que quiero hablar en esta preciosa noche.
Búsquenme en Efesios. Hoy vamos a ver la Biblia, hermano. Vamos a ver bastantes textos. Espero pues que el tiempo me dé. No sé, ¿verdad? Ah, ya está. Ya, ok. Búsquenme Efesios capítulo 1, versículo 4. No me pierda ahí en Corintios porque va a ser nuestro texto, ¿verdad? 1:4 de Efesios dice, según, ya lo encontré, hermanos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ¿cómo es que nos escogió antes en Cristo Jesús? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que nos santificó en ese tiempo? ¿Y por qué, hermano, dice en Cristo Jesús? ¿Cómo pudo ser eso? Bueno, para muchos todavía, ¿verdad? Como yo, pues, a mí me cuesta, hermano, a veces asimilar los textos bíblicos. Está hablando, hermano, de que allá en el principio dice que nos santificó en Cristo Jesús. ¿Cómo hizo eso? Bueno, allá Él, amados, Él creó un cuerpo místico. Dios, desde que antes que fuésemos creados, ya sabía que usted y yo íbamos a pecar, hermanos. Lo dice Pedro, que en su presencia, dice, Él sabía que nosotros íbamos a pecar, amados. Y como íbamos a pecar, Él preparó de antemano. También miraba, hermano, a Jesús. A Jesucristo, ¿verdad? Lo miraba triunfar sobre el pecado. Entonces, hermano, Él comenzó a armar algo, ¿verdad? Que le fue revelado bien clarito al apóstol Pablo. Desde que empezamos a leer el capítulo 1 hasta el capítulo 5, hermano, comenzamos a ver la revelación de Pablo, que Dios le da a Pablo en cuanto a ese cuerpo místico que yo le estoy hablando. ¿Y cómo se le llama a ese cuerpo místico? Se le llama iglesia. Se le llama cuerpo. O sea, el cuerpo del Señor. Quiero que para que corroborarle eso, para que no me vea así algo dudoso, ¿verdad? Este hermano nos está bajando, va a decir. Le voy a leer Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es, ¿qué dice? Su cuerpo. Ojo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. De este cuerpo, hermano, estamos hablando. Fuimos santificados en Cristo Jesús por elección. Por eso dice el pasaje allá en Efesios 1:4, que fuimos, dice, nosotros escogidos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros fuimos escogidos, fuimos elegidos para ser santos. ¿En qué? En Cristo Jesús. Este no es un llamado, hermano, particular, o un llamado, hermano, individual. Este es un llamado para todos aquellos que un día iban a reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hermano, mire, ¿y cómo es que nos hacemos en Él? Le voy a decir. Como el cuerpo de Cristo es un cuerpo místico, el que estamos hablando, con quien Dios tiene trato, hermanos, es con Jesús. Todos aquellos que un día recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nos adherimos al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su iglesia? O sea, a la iglesia. Nosotros, un cuerpo tiene miembros, amén, hermanos. Entonces nosotros en Cristo somos miembros del cuerpo de Él. Por eso usted es importante, hermano, ahí en el área que está trabajando, es importante para el Señor. O sea, usted no está de choto aquí. A usted Dios lo llamó con propósitos definidos, amado. Entonces, cuando yo vengo, recibo a Jesús, yo me adhiero a ese cuerpo, hermano, que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Allí, nosotros, hermanos, fuimos adheridos, porque el cuerpo que fue escogido es del Señor, amado, no nosotros. En Mateo y en Isaías lo dice, hermano, que Jesús es el siervo escogido. No hay otro. Entonces,
La elección, hermano, no es particular, no es solamente para, como dicen, ¿verdad? De que, entonces si ya nos eligió el Señor, entonces ¿para qué evangelizar, verdad? Si todos ya sabe el Señor quiénes van a ser salvos. No, mi amado. Es el cuerpo de Cristo. Dios tiene trato con Cristo, amados. No es con usted, es con el Señor. ¿Por qué cree que el Señor está allá, hermano, intercediendo por nosotros? El escogido fue el Señor. Entonces nosotros nos adherimos al cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros, hermanos, nos adherimos al cuerpo de Cristo, entonces somos, hermanos, nosotros somos llamados escogidos. Pero ya vamos a avanzar para que nos vayamos entendiendo un poquito. Ok, entonces, hermano, le decía que es por elección, ¿verdad? Nosotros somos elegidos en Cristo Jesús y Dios nos encerró en un cuerpo llamado iglesia y llamado también el cuerpo de Cristo, llamado templo también, tiene varios nombres este cuerpo, hermanos. Allá el apóstol Pablo decía en la carta a los Efesios de que Dios hizo un pueblo, dice, de dos pueblos, gentiles y judíos, ¿verdad? Para que fuesen uno. También se le conoce como pueblo de Dios, ese cuerpo, al cual usted y yo pertenecemos. Amén, amados. Entonces, ok, ya fuimos elegidos allá, no le digo en el pasado, porque todavía no había tiempo en ese entonces, ¿verdad? Estamos hablando de la eternidad del Señor, pero fuimos elegidos desde el principio. Ojo, estamos hablando de la santificación en Cristo Jesús. La santificación, hermano, es un proceso, ya vamos a ver eso. Número 2, hermano, bueno, somos elegidos, ¿verdad? Somos escogidos de Dios. Ahora, la muerte expiatoria, ¿qué tiene que ver en esto, hermano, en la santificación nuestra? ¿Qué tiene que ver la muerte expiatoria en lo que estamos hablando? Bueno, para ello vamos a irnos a Hebreo, capítulo 2, versículo 17. Ya le va a ir agarrando a esto, hermano, porque quiero que le quede claro este tema, porque es bien interesante. A mí me encanta lo que es la enseñanza, amados. Estamos en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para, que dice, hermano, expiar los pecados del pueblo. Aquí entramos ya a la muerte expiatoria de Cristo. Usted ha oído, hermano, de la Pascua, ¿verdad? La Pascua, hermano, se dio allá en el Éxodo, donde dice la Biblia que se tuvo que sacrificar un cordero para poder, hermano, salvar a su pueblo, para que el pueblo, ¿verdad?, no sufriera ningún daño del el ángel de la muerte. El Señor le dijo a Moisés, mira, le dijo, vas a hacer lo siguiente, le vas a decir al pueblo que cada uno mate, pero háganlo así, miren, rapidito, van a matar un cordero por familia, según lo que puedan comer, le dijo. Y cuando maten el cordero, la sangre que saquen de él, échenla en un lebrillo. Luego consíganse un hisopo y manchen los dinteles el dintel de la puerta de su casa y las columnas, ¿verdad? Salpíquenle sangre. Cuando el heridor pase y vea la sangre en la puerta de ustedes, él pasará por alto esa casa, porque eso significa, hermano, la Pascua, o Pesach en hebreo, ¿verdad? Significa pasar por alto. Entonces, y no le va a pasar nada. ¿De qué lo salvó esa acción el Señor? De la muerte. Ahora, hermanos, para que Cristo pudiera salvarnos, Él tuvo que morir. Ojo, hermano, la muerte era el precio por usted, por su vida, por sus pecados y mis pecados. Jesús, amado, tenía que morir porque Él, dice la Biblia, que es el Cordero de Dios.
Juan, el evangelista, así lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo, hermanos, es ese Cordero. Entonces, para pagar para pagar por usted, por sus pecados, o mejor dicho, pagar sus cuentas, Él dio su vida. Ese era el pago. Pero faltaba algo. Su sangre, hermanos, es la que nos limpia del pecado. O sea que cuando a Cristo lo atrapan yo le digo los malos, les digo porque le hicieron mucho daño, lo agarran, hermano, desde antes de ir a ser golpeado por ellos, dice la Biblia que Cristo ya empezaba a derramar sangre, ya empezaba, pues, dice de que él goteaba, dice, sudor como gotas de sangre, o sea, él ya iba sangrando. Cuando llega, lo agarran los judíos y lo agarran, ¿verdad? Lo llevan hasta donde el rey de aquel entonces, hermano, lo golpean, lo llevan al pretorio, amados, allí le dan 40 azotes menos uno. Hermano, es un castigo duro. Ya ella lo habían golpeado antes y lo ponen allí y a él lo castigaron con un látigo, hermano. Que el látigo no solamente le golpeaba, le rayaba, sino que le arrancaba pedazos de carne y eso lo hacía sangrar. Hermano, y eso era necesario. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Por amor a usted. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, amado, puso su vida, ¿para qué? Para pagar su cuenta. Y su sangre, hermano, tenía que ser derramada para perdón de nuestros pecados. Entonces, amado, le dan golpes, le sacan sangre, luego, hermano, le ponen esa cruz le sigue sacando sangre, luego, hermano, lo ponen le ponen la corona de espinas, pero eso le saca sangre, luego, hermano, lo llevan a la cruz y sigue saliendo sangre, y, hermano, el Señor se está desvaciando. Ojo, y tiene que desvaciarse todo por usted y por mí. Entonces, amado, llega el momento en el cual se está llegando muy tarde y deciden quebrarle los huesos a los... Esa era una tradición, una costumbre, que cuando, hermanos, querían que acelerarles la muerte a los que estaban crucificados, tenían que quebrarle los huesos de los pies para que el peso, hermano, los asfixiara y así murieran más pronto. Entonces, cuando llegaron donde Jesús, se dieron cuenta de que él ya estaba muerto. No hubo necesidad, ¿verdad? Porque tenía que cumplirse también la palabra de Dios, que dice que ningún hueso sería quebrado del Cordero. Entonces, amado, allí, pero como los incrédulos, ¿verdad? Siempre quieren saber si es cierto que está muerto, le incrustaron una lanza, que también, hermano, es parte de la profecía, ¿verdad? Y vieron que desde el costado le salió solo agua y sangre, o sea que ya la sangre, hermano, prácticamente ya la había derramado. ¿Y por qué la había derramado, hermano? ¿Para qué la sangre, pues? Para limpieza de sus pecados. Y los míos, claro, ¿verdad? Hermanos, entonces sigue, ¿verdad?, la travesía de la santificación en nosotros. ¿Qué hace eso, hermano, en nosotros? Bueno, nosotros a través de Cristo, o en Cristo, somos limpiados de todo pecado. Allá nos eligieron en Cristo Jesús, ¿verdad?, para ser santificados. Ahora, hermano, Cristo muere para limpiarnos de nuestros pecados. O sea, hermanos y amigos que está acá, ya el Cordero Pascual ya fue sacrificado. Y usted está acá, que no tiene a Cristo todavía, yo le sugiero que lo piense bien el día de hoy. ¿Por qué? Porque, hermanos, vamos a ver el tercer punto. La invocación a Cristo. ¿Qué es esto, hermano? Allá en Corintios, capítulo 1, dice que no solamente eran los escogidos, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Hermanos, cuando nos ganaron para Cristo, ¿qué nos dijeron, hermano? Reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida y Dios le va a dar su salvación. Dice la Biblia, hermano, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, amados. Dice que seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, amado, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como Dios nos había escogido para santificación, manda el Cordero, hermano, para limpiarnos del pecado. Ahora, hermanos, pasa a la tercera fase. ¿Cuál es, hermano? Recibir a Jesús en nuestro corazón. Y eso, hermano, ¿qué garantía nos da a nosotros, verdad? El tener a Cristo en nuestro corazón. Ah, hermano, mucho. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados por carne ni sangre, sino por voluntad de varón. Ah, quiere decir que cuando yo invoco a Jesús o cuando recibo a Jesús en mi corazón, hermano, lo primero que pasa en mí es que yo soy, hermano, un hijo de Dios. Amén, amado. Y allí comienza en mí una nueva criatura. ¿Por qué? Porque desde ese momento, hermano, que yo recibo a Jesús, el Señor me está... ¿cómo se dice esa parte, hermano? Cuando dice que nos está... En Juan 1:12, los cuales no son engendrados. En el momento de recibir a Cristo, hermano, estamos siendo engendrados como hijos suyos. Esa parte espiritual suya, ese niño suyo, espiritual, que van haciendo en usted, amado, se va formando ya. Y que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, amados, a partir de allí comenzamos a ser una nueva criatura. Que ese es el anhelo, hermano, que había en el corazón del Señor, porque Él nos escogió, mis amados, desde antes de la fundación del mundo. Él, hermano, mire, mandó al Cordero Pascual. Y ojo, el Cordero Pascual no solamente fue muerto por usted, hermano, fue muerto por todo el mundo, dice la Biblia. ¿Ah? Pero ¿quiénes se adhirieron, hermano, al cuerpo de Cristo? Usted. Y los que hoy se conviertan al Señor, ¿verdad? Se van a adherir, hermano, y van a seguir el proceso de santificación. Entonces, no solamente soy un hijo de Dios, porque soy engendrado, sino que, hermano, soy una nueva criatura. ¿Ah? Y eso, hermano, ¿qué me garantiza? El cielo, hermano. Qué lindo, hermano, es saber que nosotros no tenemos una ciudadanía aquí en la tierra, hermano. Mire, hermano, aquí vamos de paso. Mire, hermano, aquí esto es, ¿qué? Pasadero. No sé cuántos años nos va a dar el Señor de vida, ¿verdad? Pero, hermano, usted tiene una ciudadanía allá en los cielos. Y allá tiene un nombre nuevo, dice la Biblia. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, amado, ok, ahora somos nueva criatura. Y como nueva criatura, hermano, somos ya seres espirituales. Ya somos hijos de Dios, nacidos, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya somos nacidos, ya somos una nueva criatura. Entonces, amado, ahora pasamos a la siguiente fase. ¿Y cuál es, hermano? Permanecer en Cristo Jesús. Ahora se da cuenta, ¿verdad?, que la santificación es a través de Cristo, hermano. Entonces, ok, fui elegido en Cristo Jesús. Ok, ya fue mandado el Cordero Pascual, ya fue sacrificado. Ok, la oportunidad, ¿verdad? Ya recibí a Cristo Jesús en mi corazón, ¿verdad? Ahora, hermano, quiero que nos vayamos a otro pasaje. A Juan, capítulo 15, versículo 4. ¿Lo tiene, amados? Juan 15, 4 y 5 vamos a leer. Dice así, mire. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí
nada podéis hacer. Sigue el proceso de santificación. ¿Y cómo, mi amado? Ok. Permanecer en Cristo, hermano, es seguir unido. ¿Por qué, hermano? Porque somos alimentados a través de Él. ¿Con qué, hermano? La vid tiene una savia, que es la que alimenta la rama. Y esa savia hace producir a la rama, hermano, para que surja el fruto. Pero si no estamos adheridos a Cristo, hermano, si no estamos unidos a Él, si no permanecemos en Él, entonces nosotros vamos a irnos secando. A tal grado, hermano, que vamos a morir. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, amado, es que sigamos predicando el Evangelio. Preciosa la alabanza que cantaron los hermanos. Ese es el plan de Dios, amado. Que nos sigamos santificando para poder nosotros llevar el mensaje. Mi hermana hablaba del testimonio. Hermano, el testimonio es el fruto que nosotros damos al Señor. Fíjese qué cosa, ¿verdad? Muchos quieren tener dones del Señor. Yo quiero tener el don de sanidad. Yo quiero hablar en lengua, yo quiero tener el ministerio de tal, yo quiero hacer esto y lo otro, y pedimos, pero nadie dice, yo quiero hacer fructificar el fruto del Espíritu en mí. Yo quiero poner en práctica esa paciencia del Señor, esa paz de Dios. Yo quiero poner esa benignidad, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Yo quiero crecer en amor para el Señor. No queremos de eso, hermano. ¿Por qué? ¿Nos sentimos bien así? Hermanos, la savia nos alimenta. ¿Qué dice allá en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2? Se lo voy a repetir. Si usted lo encuentra, me espera, ¿verdad? 1 y 2. ¿Lo tiene, amados? Lo tiene. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Usted y yo tenemos que anhelar esa lechita, ese pan, hermano, esa comidita que nos dé el Señor. ¿Y dónde la obtenemos, hermano? Estar en la iglesia del Señor. ¿Dónde la tenemos? Estar en comunión con Cristo. ¿Y cuándo la tenemos? Cuando usted, mi amado, su caminar, sus decisiones siempre van, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted está adherido a Cristo, hermano, Dios le va a alimentar y lo va a hacer producir. Pero tiene que desear esa lechita. Usted tiene que desear oír palabra de Dios. Usted tiene que desear estar cerca de la iglesia. Usted tiene que desear, hermano, servir al Señor. Usted tiene que desear, hermano, ser una persona diferente a los demás. No seamos del puño, amados. Seamos del puño. La palabra. ¿Por qué, hermano, es necesario permanecer en Cristo? Porque la palabra es la que nos limpia. ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles, amados? Ya vosotros, le dijo, allí en Juan 15 le dice, ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra. La que nos limpia a nosotros, hermano, es la palabra. La que nos va guiando a nosotros es la palabra. La que nos ayuda, hermano, a salir adelante es por medio de la palabra. Hermano, anhele venir a escuchar palabra de Dios. Y si ya seguimos el proceso, ¿verdad?, desde el inicio, y ahora estamos, hermano, que tenemos que caminar en Él, entonces, amado, ya no se desprenda del Señor. No ande viviendo a su manera, amados. Mire que le va a restar bendición, fíjese. Mira qué mal la pasan aquellos que quieren vivir a su manera, hermano. Usted y yo debemos desear ser alimentados por el Señor. Amén, amados. ¿Por qué? Para santificación, hermanos. ¿Por qué? Porque tengo que fructificar, amados. ¿Por qué? Porque tengo que glorificar al Señor. Amén, amados. Ok, ahora nosotros somos apartados de este mundo. ¿Sabía que la palabra santificación quiere decir, hermano, apartados del pecado? Apartados de todo aquello, ¿verdad?, que nos ensucia. Esa es santificación, hermano. La palabra santo significa apartados, separados, estar, ¿verdad?, lejos del pecado. Eso significa la palabra santificación. Ahora, ya hablamos, hermano, acerca de permanecer en Cristo Jesús. Ahora vamos a cerrar, amado, con el quinto punto. ¿Y cuál es, hermano? La venida de Cristo. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver con esta santificación? Mucho.
¿Cuántos están anhelando que Cristo venga por su iglesia, amados? Ay, ya quisiéramos que viniera, ¿verdad? Qué lindo fuera que hoy al salir de aquí, hermano, o ya fuera rápido y nos fuéramos, no, el arrebatamiento, y nos fuéramos. ¿Sabía, hermano, que cuando Cristo venga, dice la Biblia, que Dios dice, mandará con Cristo a los que murieron en Él, a los que durmieron en Él? Dice que vienen, cada uno de ellos, ojalá nosotros estemos vivos, ¿verdad, hermano? Si no, pues ahí vamos a venir con Cristo, vamos a venir. Viene, dice, todos los que dormimos en Cristo, o durmieron en Cristo, vienen a tomar sus cuerpos. Y ese cuerpo, hermano, ya no resucita como el que era. No, sino que dice que es transformado en un cuerpo glorioso. Y luego nosotros, dice, seremos transformados igual que ellos, dice, para recibir al Señor en el aire. ¿Saben, mis amados hermanos, que allí se complementa la santificación suya? Ojo, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de santificación. La santificación es un proceso, amados. La salvación la da el Señor desde el momento que creemos en Él. Pero la santificación, hermano, es lo que estamos luchando cada día. Amén, hermano, o no lucha usted cada día. Cuesta, ¿verdad, hermano? Mire, hoy ahí vamos por ahí, ¿verdad? Hay veces, hermano, el enemigo nos pone tropiezos. Las jovencitas tienen tropiezos, los jóvenes tienen tropiezos. Y todos tenemos tropiezos en la vida, hermano, en nuestros hogares, en la calle, en el trabajo, donde quiera que hay tropiezos. ¿Y cuándo es que nosotros podemos enfrentar esos tropiezos? Cuando nosotros estamos permaneciendo en Él, amados. Cuando nosotros, hermanos, estamos anhelosos esperando la venida de Cristo. Hermanos, cuando Él venga se va a dar el complemento de nuestra santificación. ¿Por qué? Porque dice allá en Corintios, capítulo 15, del 53 en adelante, dice de que en un abrir y cerrar de ojos, dice, se tocará la trompeta. Porque va a sonar la trompeta, dice Pablo. Y los muertos en Cristo se resucitarán primero. Y dice que va a haber una transformación para que este cuerpo pecador, ese cuerpecito que usted tiene, que tanto lo cuida, ¿verdad? Y quiero decirle, hermano, que en ese cuerpecito condenó Dios el pecado, por eso somos pecadores, por eso nos equivocamos a cada rato, por eso hacemos cosas que a Dios no le agrada, porque estamos inmersos en ese cuerpo. Y con ese cuerpo, hermano, usted no puede entrar a los cielos, ¿sabía usted? Porque es pecaminoso. ¿Ah? Dice la Biblia que en el cuerpo condenó Dios el pecado. ¿Y cómo se dio eso? ¿Se acuerda a Cristo, hermano, cuando estaba en la cruz? ¿Se acuerda cuando en aquel momento, verdad, que estaba en su agonía? Dice la Biblia que se puso todo negro, dice. Todo oscuro. ¿Y cuál fue el grito de Jesús, amados? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe, hermano, que en ese momento, cuando dice esas palabras, es porque todos los pecados del mundo, hermano, se están viniendo sobre Él? Y la Biblia dice que a Él lo hizo pecado. Por eso, hermano, es que hay una separación, porque Dios no puede convivir con el pecado, y eso es lo que Cristo le dolía, hermanos. Y por eso, eso quiere decir que por eso Dios, hermano, condenó al pecado en el cuerpo. Por eso usted y yo estamos en ese cuerpo de pecado, amados. Mientras estemos en ese cuerpo, nosotros necesitamos santificarnos cada día. Hoy en el presente, hermano, tenemos que permanecer en Cristo Jesús, caminar con Él, correr con Él, trabajar con Él, estudiar con Él, servir con Él, amados. Ya no podemos desprendernos de Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, queremos llegar a ese momento, queremos estar en ese momento tan lindo, ¿verdad? Cuando el Señor venga, amados. Yo, al igual que quizás muchos piensan, quisiera estar vivo cuando eso suceda, fíjese. Es que va a ser un evento tan precioso, amados. Dice la Biblia que va a estar desde los cielos, allá dice, en la atmósfera de la tierra, según lo que dicen los teólogos, va a estar el Señor. Y de allí dice que va a mandar, dice que van a traer sus cuerpos. Y mire qué precioso va a ser aquel evento, amados. ¿Por qué? Porque esa es la promesa del Señor, amados. Eso es lo que le dijo allá en 2 de Corintios. ¿Ah?
en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que íbamos a ser, vámonos para allá. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 13. Pero nosotros debemos, dice, de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Miren, hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesús, le dije que no solamente, ¿verdad?, éramos salvos, hermanos. Fuimos justificados, fuimos lavados, ¿verdad? Y fuimos santificados por medio de ¿qué, hermano? De la promesa que Dios le había dado a su pueblo. ¿Y cuál era la promesa, hermano? Que los iba a santificar por medio del Espíritu Santo. Y allá en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, así dice, que nosotros, oyendo la palabra del Señor, dice, 1.13, se lo leo, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? Vamos a ser, hermanos, resucitados. Hermano, ¿y eso qué para nosotros, hermanos? Vamos a ser glorificados. Ahora, hermanos, vamos a ir a poseer aquella tierra, ¿verdad? Aquel lugar el cual Dios nos ha prometido, hermano, allá en Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Yo se lo leo rapidito. ¿Y cuál es esa promesa, mi amado? Que nosotros íbamos a tener, hermanos, una ciudadanía. Hermano precioso, ¿no se alegra usted de ser creyente? Yo me alegro. ¿Sabe, hermano, que a estas alturas no sé dónde estuviera? No sé, porque a mí me gustaba el mundo. A mí me gustó, hermano, andar, loquear. No sé si todavía estuviera vivo. Pero, hermano, bendito sea el Señor que me rescató a tiempo. ¿Por qué, hermano? Y me prometió algo precioso. Mire lo que dice el versículo 20 de Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién, hermanos? Al Señor Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Número 1, fuimos elegidos, hermanos, para santificación en Cristo Jesús. Era necesario la muerte de Cristo como el Cordero Pascual, hermanos, para que por medio de su sangre fuéramos nosotros limpiados. Había necesidad, hermanos, de recibir a Jesús, porque esa era la conexión que Dios deseó desde el principio. El llegar a Cristo, recibirlo en nuestro corazón, porque allí se daba, ¿verdad?, el momento de engendrarlos como hijos suyos, como seres espirituales. Y allí donde ellos, hermanos, nacen, como cuando, ¿verdad?, usted, hermano, su mamá, se unieron para que usted naciera. Así. Ese momento lo esperaba el Señor, ese momento todo el tiempo lo esperó el Señor, y está esperando a aquellos que todavía no lo han hecho, que reciban a Jesús. Es necesario invocar al Señor, amados. Y luego, hermano, después de la invocación, el permanecer en Él. No se mueva esa iglesia, amado. No se mueva. Está esperando un milagro, quédese. Está esperando respuesta del Señor, espere. No se mueva. Permanezca en Él. Y por último, hermano, Cristo viene pronto, amado. Y Él viene pronto a reinar. Amén. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, la cual Él ha venido preparando, hermano. Cuando ya está lista, entonces, hermano, nos vamos con Él. Amén, amado. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios y vamos a orar en esta hora, hermano.
Acabamos de terminar una predicación y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.